Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una de riesgo, de fe y sobre todo del poder que tienen las palabras escritas para definir el destino de todo un pueblo. Para empezar, quiero que se imaginen la escena. Una familia sola, en medio del desierto. Llevan semanas enteras con la vista clavada en el horizonte, esperando a que sus hijos vuelvan de una misión peligrosísima en Jerusalén. Y aquí, claro, surge la gran pregunta que es el motor de todo este relato. ¿Qué podía ser tan, pero tan valioso como para justificar semejante riesgo? ¿Qué buscaban? Y bueno, después de más de un mes, de un silencio que debió ser terrible de puro miedo, por fin llegó el momento del regreso. La tensión era, bueno, imagínense. La madre, Saria, ya se había hecho a la idea de lo peor. Es que su angustia era tan grande que hasta llegó a reclamarle a su esposo, Lehi, por haberlos enviado a lo que ella creía que era una muerte segura. Pero entonces, al verlos llegar sanos y salvos, la reacción fue inmediata. Una mezcla de alivio total y una gratitud profundísima. Y lo primerito que hicieron fue ofrecer sacrificios y dar gracias a Dios. Este momento fue un antes y un después para todos, no hay duda, pero especialmente para la matriarca, para Saría. Todo ese miedo que la había estado consumiendo por dentro, de repente, se desvaneció. Ver a sus hijos con vida no solo la tranquilizó, sino que cimentó su fe de una manera que, quizás, nunca antes había sentido. Y sus propias palabras lo resumen a la perfección. Ya no era cosa de creer, de tener esperanza. Ahora era saber. Su fe se convirtió en una certeza absoluta, un verdadero punto de quiebre en toda esta historia. Bueno, ahora sí, con la familia reunida y a salvo, llegó el momento de ver qué era exactamente ese tesoro por el que tanto habían arriesgado. Lehi empieza a revisar esas planchas y poco a poco se va dando cuenta de que lo que tiene en sus manos es algo de un valor que ni se imaginaba. Lleno del espíritu, empieza a profetizar sobre lo que le esperaba a su descendencia. ¿Y qué había ahí? Pues, para empezar, los cimientos de su fe. Los 5 libros de Moisés, la historia de los judíos, las profecías de los profetas antiguos. Básicamente, era el núcleo de sus escrituras sagradas. Pero esperen, que había más. También estaba su propia genealogía, el hilo que los conectaba directamente con sus antepasados. Y, algo fascinante, profecías de videntes como Senós, Nehums y Senoc, cuyos textos no están en la Biblia que conocemos hoy. Y con este descubrimiento, de repente les cayó el 20, como decimos. Entendieron algo fundamental. Estas planchas no eran solo un tesoro del pasado, eran la mismísima llave para su supervivencia como pueblo. De pronto, todo tuvo sentido. No se trataba solo de recordar de dónde venían, se trataba de asegurar su futuro espiritual, de tener una guía. La disyuntiva era clarísima. Era una bifurcación en el camino. Sin estos registros escritos, estaban convencidos de que su gente, con el tiempo, se perdería en la incredulidad. Pero con ellos podían preservar sus leyes y su fe para todas las generaciones que vinieran. Y es que, al tener estas historias tan fundamentales como la de Moisés y el Éxodo, se aseguraban de tener una base sólida, un ancla, para enseñar los mandamientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. A ver, para entender bien la dimensión de lo que esto significa, hay que poner estas planchas en un contexto histórico y literario un poco más amplio. Lo que vemos aquí es increíblemente interesante. La estructura de estas planchas es sorprendentemente parecida a la del Tanaj, la Biblia hebrea. Ambas tienen sus secciones para la ley, que es la Torá, los profetas, o Neviim, y los escritos, los Ketubim. Entonces, la gran conclusión aquí es que este registro, el de las planchas de bronce, podría ser una versión de las Escrituras mucho más amplia, más completa, que la que ha llegado hasta nosotros en el Antiguo Testamento. Y pensemos un segundo en el valor histórico. Estamos hablando de que preservaban una versión de las profecías de Isaías del año 600 a.C. ¡600! Eso las convertiría en uno de los textos de Isaías más antiguos que se conocen. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy profunda sobre el poder que tiene un registro escrito para mantener viva la cultura, la fe y la identidad de un pueblo a lo largo de los siglos.